deberíamos englobar. Es una cuestión legal. Es que hablar con la reforma. Que cada partido del interior tiene que ver obtuvo sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social. Que la productividad ha sido empieza a restar sensibilidad. El problema del crédito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a una edición más de Círculo de Ideas. Soy Pascal Beltrán del Río. Es un gusto saludarlos. Esta noche me acompañan Humberto Musacchio. Humberto. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Hola, Pascal. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Y José Luis Vargas. Hola, Pascal. Buenas noches. Bien, pues esta semana se cumplirá el primer aniversario de los hechos de Iguala, un año que ha estado marcado por muchas cosas y que sin duda podríamos decir la víctima ha sido la credibilidad en las autoridades, a lo mejor hasta en las instituciones. Esta noche vamos a analizar si esa falta de credibilidad se debe a los resultados de la gestión de gobierno o se debe más bien a una sobreexigencia de los políticamente correctos, algunos de los cuales se expresan a través de las redes sociales. Pepe, buen día. Pues sí, yo creo que en efecto distintos instrumentos nos han venido mostrando que en el último año ha ido, digamos que, generándose un cierto malestar, un cierto enojo, una cierta actitud de pensar que difícilmente las cosas van a mejorar, que los índices de confianza, por ejemplo, del consumidor o incluso el respaldo a las autoridades, la popularidad desde el presidente hasta representantes de las instituciones ha ido a la baja. Y yo creo que eso en efecto puede ubicarse a partir de los hechos que se generaron hace ya un año, primero con Tlatlaya y luego con Ayotzinapan, que además marca, digamos, el momento en el que las expectativas de la reforma habían llegado, digamos, a su punto más alto, habían sido aprobadas, estaban ya perfilándose hacia la implementación. Y a raíz de eso, de ese, o en el caldo, o en ese ambiente de enojo, de molestia, incluso ha ido abriéndose paso, uno lo puede ver en distintos medios, en la opinión pública, en la opinión publicada, en encuestas, una cierta crisis de confianza y credibilidad, como tú señalabas en la introducción, hacia las autoridades. Y la pregunta que deriva de ahí es si en efecto esta crisis de confianza ha alcanzado solamente a algunos personajes públicos o es mucho más extensiva a las instituciones y, pues, por supuesto, la preocupación por los efectos que eso tenga sobre pues, las instituciones democráticas que apenas estamos ahí construyendo. Ahí podríamos inscribir hasta el triunfo del Bronco en Nuevo León, ¿no? Una crisis de confianza en los partidos políticos, en la clase política, en las instituciones, en el gobierno. Al punto de que incluso algunos que aspiran hacia el 18 piensan, como es el caso, por ejemplo, de Mancera, que a lo mejor sería mejor ir como independiente porque, digamos, que te desligas o tomas un cariz como de candidato antisistema o te desligas de la clase política. Me parece un buen ejemplo de esta crisis de imagen, crisis de confianza respecto de las autoridades. Y lo que viene a continuación me parece que es, bueno, realmente estamos en uno de los peores momentos, creo que lo fraseaba bien algún diario esta semana. Estamos en las horas más bajas de la democracia, se preguntaba esta semana en alguna tribuna pública. Estamos realmente en los peores momentos en términos de confianza y de credibilidad respecto de las instituciones, de los políticos, y en las horas más bajas de nuestra democracia después o desde la alternancia en el 2000. Si es así, ¿a qué se debe? ¿Cómo se explica? ¿Es un asunto de la economía, la falta de resultados económicos? ¿Es un asunto de falta de resultados del gobierno en general, que incluya no solamente la economía, sino temas como la falta, digamos, de resolución de casos especialmente dolorosos y de enorme impacto social, como pueden ser justo las crisis de derechos humanos que abrieron los dos casos que señalábamos? ¿Es un asunto de corrupción? ¿Es la corrupción el origen de esta desconfianza?
¿Por qué? Porque uno de los casos ha tocado a la familia presidencial, o es un caso también de un desajuste en las formas de ejercer el poder, que incluso sorprende al propio PRI, que regresa después de 2 sexenios, quizá tratando de reeditar o pensando en llevar a la práctica viejas formas que ya no coinciden con una sociedad muchísimo más dinámica, que vive, mencionaba redes sociales, en efecto, en otras formas de interacción con las autoridades, mucho más exigente, que exige cuentas. ¿Qué de todos estos factores nos explican algo que creo que sí es cierto, y es que hoy en el país se percibe un enojo y un malestar como yo francamente creo que no había sentido, por lo menos desde la alternancia en el 2000. Gracias, Pepe. José Luis, para explorar diversas hipótesis, digamos que esta crisis de confianza, de credibilidad, tiene más que ver que con los resultados reales de la gestión de gobierno, con lo que hemos llamado aquí la sobreexigencia en algunos círculos políticamente correctos. Y pongo dos datos para que esta última pudiera ser la hipótesis en esta parte del programa. Se emprende una campaña en las redes sociales para que la gente, primero para que la gente proteste, y después para que la gente se ausente del grito de independencia, y sin embargo la gente, yo creo que en una muestra de que las redes sociales a lo mejor son muy influyentes en niveles de gobierno, pero no reflejan exactamente lo que pasa en la sociedad, la gente va como siempre al grito de independencia. Realmente no hay, fuera de algunas cosas aisladas, algunos acarreados aislados, algunos manifestantes aislados, hay un ambiente normal en el grito de independencia, y otro, cuando el domingo por la noche en las redes sociales pues casi se responsabiliza al gobierno de lo que acababa de pasar en Egipto, y el gobierno decide mandar a Egipto a la secretaria de Relaciones Exteriores, que regresa el viernes con las personas heridas en una operación que a lo mejor podemos diferir, pero yo diría que salió relativamente bien, y silencio en las redes sociales. Es decir, ¿es más esta sobreexigencia entre estos círculos que una falta real de resultados del gobierno? Te lo pregunto. Bueno, a ver, de todo el popurrí de temas que Pepe ahorita mencionó, creo que de lo poco que comparto con él es la parte de que sí hay un ánimo pues social, pues negativo, y que sí se pudo reflejar en cierta medida en los círculos en los cuales yo tuve pues contacto en los días previos y posteriores a las fiestas patrias, pues que había un ánimo distinto, y incluso tuve la oportunidad de ir el 16, me gusta ir a ver el desfile con mis hijos, y francamente había mucho menos gente que lo que normalmente había, y sí se escuchaban, hay que decir, vituperios en contra de pues, el presidente y el gobierno. O sea, no, también me han mencionado... Yo también estuve, francamente, en domingo, el 16 en la plaza, yo no los escuché, la verdad. Y me han comentado también que los hubo el 15 en la noche, pues que había rechiflas, en fin, es muy difícil percibir el audio. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que es importante pues distinguir entre lo que pueden ser las acciones y omisiones hacia un gobierno y hacia otras cosas que ahorita me gustaría comentar, y pues lo que es nuestra fiesta patria, independientemente de quién esté en turno. Me parece que lo del domingo de la canciller, pues puede verse de distintas formas, puede verse como una acción de defensa con nacionales. Creo que en el mundo, si para eso tendría que ir la canciller o vivir permanentemente en la frontera de Estados Unidos, porque ahí hay permanentemente tragedias con nacionales, y son más de dos o son más de un grupo de turistas. Me parece que sí tuvo su efecto mediático, es legítimo el presidente hacerlo para ver si un poco eso le eleva la popularidad como un acto heroico de película, de ir tras el rescate de 8 o 10 turistas, pero me parece que eso no cambia mucho la percepción y la confianza de la gente. Ahora, ¿por qué no estoy de acuerdo con Pepe? Porque me parece que la confianza, ¿qué es la confianza? Vamos a plantearlo así. Pues yo creo que la confianza es un sentimiento y una percepción, y la gente siente confianza o deja de sentir confianza.
¿A partir de qué? A partir de cosas objetivas y también de cosas subjetivas. Atribuirle al presidente y al gobierno de la República lo que pasó con las desapariciones y los asesinatos de Ayotzinapa y de Tlahtaya, me parece que es incorrecto. Es decir, en todo caso podemos sentir desconfianza por las autoridades de justicia, por las autoridades policiales, pero atribuirle eso al presidente de la República me parece un despropósito y un sinsentido. Ahora, ¿dónde sí creo que está la desconfianza que le concierne al presidente y a su gobierno? Pues en dos aspectos muy concretos. Una, en promesas que se hicieron al principio del sexenio, como que México iba a ser un país de oportunidades y habíamos dado el paso y México en movimiento y no sé cuántas cosas. ¿El presidente no tenía amigos? Y hoy, exacto, y hoy que tengamos pues una economía como en el estado de grave, que ahorita seguramente Ángel abundará, porque creo que ahí sí la gente es donde sí pierde la confianza o sí tiene confianza en su gobierno, cuando siente que cuando se mete la mano al bolsillo no hay lo que le prometieron y no hay trabajos y no hay una serie de cosas. ¿Hay enojo o desconfianza? Ahí yo creo que hay enojo y eso automáticamente genera la desconfianza, es decir, cuando se enojan contigo. La segunda razón que me parece fundamental tiene que ver con los hechos de corrupción y el mal manejo que se ha hecho en torno a eso y digamos la forma cínica como cual se ha dado un carpetazo en torno al tema y que a la gente, francamente, cuando existe esa combinación de falta de dinero en el bolsillo y ver ese tipo de enriquecimiento ilícito, impune, me parece que eso sí genera un franco enojo social que automáticamente se traduce en una desconfianza al gobernante, pues porque obviamente la gente se pregunta ¿y por qué? O sea, más bien la gente dice, el otro día me decía alguien, me gustaría ser guatemalteco, ¿no? Me gustaría ver cómo en un país que siempre hemos desdeñado, ahí sí existe la capacidad de instaurar, ya sea por la vía parlamentaria o por la vía judicial, pero de instaurar justicia frente a posibles hechos de corrupción, pues de... Pero ahí yo pregunto, ¿son las instituciones de ese país o son los ciudadanos de ese país? Entonces ahí entramos a un tema que creo que es todavía mucho más complejo, porque cuando la desconfianza es en torno a una persona por hechos u omisiones, pues queda claro qué hizo, qué no hizo o lo que está en tela de juicio. Cuando la desconfianza viene a las instituciones, me parece que es algo mucho más complejo de poder medir, es decir, cómo mides la desconfianza, pues en torno al aparato de justicia está claro, pues es decir, si el 90%, no sé cuántos de los delitos son impunes y no se acaban siendo condenados, pues evidentemente hay un dato objetivo en torno a la desconfianza. O la denuncia. De una institución. Si se escapa el criminal más peligroso que tenía el Estado mexicano, como si estuviera por su casa, pues evidentemente hay un dato objetivo de la pérdida de la confianza ciudadana. Pero hablar de desconfianza en abstracto a las instituciones me parece que no solo no es aconsejable, sino que puede caer en falsedades de juicio muy importantes. Pues, ¿por qué? Porque las instituciones son muchas cosas. Lo que mencionaba del desfile, pues la gente hoy yo creo que no tiene confianza al presidente y al gobierno, pero sí sigue manteniendo una gran confianza hacia las Fuerzas Armadas. Lo ve uno, cómo les aplauden, cómo la gente se siente orgullosa de ver a las Fuerzas Armadas desfilando. Entonces, las Fuerzas Armadas son parte de las instituciones del Estado mexicano. Entonces, creo que hay que ser cuidadoso en esa generalización de falta de confianza a las instituciones. Bien, José Luis. Humberto, esta semana le dijo Miguel Ángel Mancera a Excelsior que él ve una gran irritación de la gente hacia la clase política. Esa sería la otra hipótesis, que esto tiene que ver con resultados concretos. Ya José Luis mencionaba algunos casos, algunos ejemplos. ¿Tú crees que es una materia de resultados o es una materia de percepción y aprovechamiento político del ambiente que se está dando? Bueno, el aprovechamiento político no veo por dónde, porque la crisis afecta a todos los partidos, a todas las fuerzas políticas, quizás salvo Morena, pero también tiene sus problemas. Hay una crisis de confianza muy evidente y bien fundamentada. Yo preguntaría por qué
la sociedad mexicana tendría que estar agradecida con estos gobiernos. Le han resuelto el problema del ingreso, cuando el 60% vive bajo la línea de pobreza. El problema del empleo se ha resuelto cuando otro 60% está en la economía informal. Cuando la educación está en crisis, cuando no han sabido ni siquiera cómo entrar a la reforma educativa que la cacarearon tanto. Yo no veo por qué la sociedad mexicana deba estar agradecida con sus gobernantes, que además no le han dado un buen ejemplo de honradez. Este asunto de las casas sigue en el aire y no es lo único, no es lo único. Estamos acostumbrados en México a que cada 6 años, como se decía antes, salen las comaladas de millonarios y siguen saliendo. ¿Por qué tendríamos que estar agradecidos con esos políticos que se llevan a su casa todo lo que pueden? Yo creo que la sociedad mexicana está francamente harta de esta clase política. Pero además esto se conjunta con otro factor y es el agotamiento de las instituciones. No es la desconfianza en las instituciones, esto me parece muy abstracto. Es un agotamiento, es la incapacidad de las instituciones para responder a los retos que plantea el momento. No hay una sola institución sana en México que esté respondiendo debidamente a las necesidades del país. ¿El Banco de México y la inflación? El Banco de México y la inflación, ya el peso se devaluó 20 y tantos %. ¿Debemos estar agradecidos con esa política? No, pero la inflación es la más baja históricamente. ¿Y la gente es feliz gracias a que no hay inflación? Pues no, lamentablemente no, porque los bienes de consumo, ya no digamos otros, están fuera de su alcance. Y todo es así, y uno para donde voltea ve que la educación falla, la seguridad, por favor, nos dan informes muy optimistas de que ya las cosas están muy bien, que en el Distrito Federal no hay mafias. ¿De veras? ¿Ya le preguntaron a la gente a ver si eso es cierto? Que me parece que nos están queriendo vender un país que no existe. Y suponer que la gente es tonta me parece que es lo peor que puede hacer un gobernante. Mancera, por su lado, está muy seguro de que va a ser candidato presidencial. Yo creo que antes que eso debería preocuparse por poner orden en esta ciudad, donde hay un verdadero desastre las calles están hechas pedazos, parecen bombardeadas. No hay luz en grandes zonas de la ciudad. Cada vez que llueve fuerte se inundan zonas enormes, se interrumpe el tránsito. En fin, si creen que estamos en el mejor de los mundos posibles, yo los felicito. Ahora, nada más quiero referirme a algo que dijo José Luis. Me parece que exculpar a quien está al frente de las instituciones es pues un deseo plausible, desde luego, pero sin asideros. Yo no puedo culpar al gendarme de la esquina por el mal funcionamiento de la economía. No puedo culpar al empleado de ventanilla, al burócrata de ventanilla, porque la economía no camina. No. Seamos claros, aquí hay responsables. Y la responsabilidad más alta le toca al que está hasta arriba. Entonces, no lo exculpemos, porque para eso tiene todo un aparato propagandístico. Y nuestra función es analizar la política, no bendecir a un político Pero, o a Humberto, otro. hay órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, y si te refieres a lo de Atlatlaya y Ayotzinapa, Lo que quieras. Lo que han señalado es que fueron, delitos cometidos por autoridades municipales, que culpar al presidente de la República, me parece que por ese hecho pues no te asiste la razón. Por otros hechos probablemente sí, por la investigación, en fin. Por favor, yo no estoy culpando al presidente de la República de los asesinatos. Es fácil absurdo. Ese silogismo, pero no es correcto. Ese es un poco el tema. Yo no entro en lógica formal, eso no me gusta. Los silogismos no son cosa mía. El hecho es que este gobierno es incapaz de presentar una versión verosímil de lo que pasó en Ayotzinapa, en Iguala, con los muchachos de Ayotzinapa. Yo no hablo de la verdad, eso se lo dejo a los filósofos. Una versión que podamos creer. ¿Dónde están esos 43 muchachos? No son canicas que se puedan ocultar en un bolsillo, son 43 personas. Y hay familias y hay un gran sector de la sociedad que demanda que se aclare el asunto. Yo creo que es lo menos que se le puede exigir a un gobierno, que aclare las cosas. No estoy pidiendo que me pongan en el paraíso. México está muy lejos de eso. Gracias, Humberto. Hacemos una pausa, regresamos con la opinión de Ángel Verdugo. No se vaya a estos Círculo de Ideas.
Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando esta noche, a casi un año de los hechos de Iguala, de una de las víctimas de estos 12 meses, que es la credibilidad, la confianza en la autoridad, en las instituciones, en la clase política. Ángel Verdugo. Lo primero que debe decirse es que cuando se habla de confianza estamos ante un efecto y a su vez una causa. ¿Por qué se pierde la confianza en un gobierno o por qué se eleva el grado de confianza, entre comillas? Pues hay una serie de elementos económicos, la seguridad, que es el bien público por excelencia, y es evidente que cuando se trata de medir eso, pues también tiene sus efectos. En la medida en que hay confianza, cualquier cosa que ello significare, el inversionista está dispuesto a tomar riesgos, amplía la capacidad de producción de su empresa, llegan capitales, etcétera, etcétera. Ante esta situación de la credibilidad o la caída de la confianza, yo creo que hay una visión parcial al presentar el problema. Dicen los que no viven en el Distrito Federal que uno de los grandes errores que cometemos los que aquí sobrevivimos, más que vivir, es pensar, como se decía antes, que saliendo de México, refiriéndose al Distrito Federal, todo es Cuautitlán, así se decía hace 50 años, en función de la calidad de la infraestructura, servicios, etcétera. Y yo creo que hoy, prácticamente desde hace unos 20, 25 años, cuando el país se abre, tiene que abrirse económicamente, hay regiones que han crecido, que tienen, en términos generales, pudiéramos decir, una mejor calidad de vida que otras regiones que no han tenido el mismo porcentaje de su crecimiento. El Bajío, por ejemplo. El Bajío puede ser una, la frontera norte con todos sus problemas, los estados petroleros hasta antes de esta caída, y así pues, encuentra uno bolsones, pero fuera del Distrito Federal. Entonces, cuando uno platica, cuando viaja uno por razones de trabajo o de familiares a esas regiones, y platica con las personas, y cuando uno plantea el tema de Ayotzinapa, en ese momento muchos se preguntan ¿qué es? A lo que voy es que pensamos aquí en el Distrito Federal, y particularmente los que nos movemos en el círculo hiperrojo, vamos a ponerlo de esa manera, pensamos que todos los mexicanos están pensando y difícilmente tienen un sueño reparador y tranquilo por el problema de Ayotzinapa. Y los 43 estudiantes de la Normal Rural Burgos que desaparecieron, para no caer en una cuestión jurídica de si fueron allá asesinados o desaparecidos, lo que sea. Y la verdad, o al menos la realidad, es que no es así. Cuando uno platica en diferentes regiones, los problemas que preocupan a la gente o que hacen que se aplique, dirían coloquialmente los jóvenes ahora, no es el problema de la desaparición de los 43, por importante que sea. O sea, no estoy minimizando en modo alguno esa tragedia, ¿no? Pero a ver, déjame, ¿pero no te parece que es un punto de partida que hay un gobierno antes del 26 de septiembre y uno después, que hay un presidente antes del 26 de septiembre y uno después? No, no estoy, en lo más mínimo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Si uno analiza los estudios demoscópicos que se hacen para tratar de medir la confianza y ve uno los porcentajes de las respuestas, tomemos el de GEA-ISA, tomemos la encuesta de Banco de México o cualquier otro estudio demoscópico que queramos, Ayotzinapa no aparece. Aparece la economía, el empleo, la corrupción, la inversión que no llega, las fuentes. Es decir, ¿por qué? Lo decía a José Luis hace un momento, es decir, las personas tienden, particularmente en etapas difíciles en lo que se refiere al crecimiento económico y la generación de empleo,
a ser endógenas, es decir, ver su situación, ver sus problemas inmediatos, que se dificulta obtener un empleo, el que lo haya perdido o el que va entrando recién al mercado laboral, o aquel que tiene un empleo y no le aumentan el sueldo, etcétera. Entonces él tiende a ver hacia los suyos, a tratar de proteger a los suyos. Pero repito, eso no quiere decir que en un determinado momento aquel problema que se dio a 1,000, 2,000 o 3,000 kilómetros de distancia no sea importante. Pero creo yo que se comete un error en la perspectiva general. Ahora, si nos metemos a por qué las personas en México, los ciudadanos o los agentes económicos privados, desconfían de este gobierno, pueden ser cosas que van desde la corrupción, que ya lo mencionaron ustedes, pero hay otro elemento que no mencionaron, el problema de la capacidad en la gobernación. Uno de los elementos causales de muchos de estos problemas es la incapacidad o la novatez en la gobernación. Y los que tengan edad suficiente o hayan leído lo que pasó en los años 70 en este país, recordarán que en el sexenio del presidente Echeverría se acuñó una expresión, la generación Gerber, producto quizá de la secuela, la crisis del 68. El presidente Echeverría pensó que incorporando jóvenes a su gobierno de alguna manera iba a ser un puente, alguna cosa así. Y llegó la generación Gerber, personas sin experiencia en la gobernación, sin tener la menor idea de lo que era el poder y cómo se utilizaba, pero eso sí, con una ambición desmedida y una corrupción profundamente arraigada, pero estos les ganaron. A medida que pasan los sexenios, se convierte casi en un mantra de modernidad incorporar a jóvenes y a jóvenes, pensando que con eso los gobiernos se veían modernos, se veían juveniles, vamos a ponerlo, y luego viene la etapa del presidente Salinas, donde prácticamente estudiar un posgrado en alguna universidad de prestigio en los Estados Unidos o en Inglaterra era el pasaporte seguro, cuando menos de fregado a una dirección general. Y en ese momento era un doctor en economía, automáticamente él sabía cómo gobernar. Y hoy estamos en esa tercera etapa donde al menos aquellos tenían un roce exterior, habían visto el mundo. Llegamos, la aldea y sus representantes egregios se apropian de la estructura del Estado mexicano. Y su gran preocupación, ni siquiera completada la mitad de su gobierno, su gran prioridad es cómo les va a ir en el 2018. Todo lo que hacen tiene que ver frente al 2018. Y en esta insania política está el gobernador del Estado de México, tu paisano de Chihuahua, el de Veracruz, 2 o 3 secretarios de Estado que son la neogeneración Gerber. De tal manera que ante eso, pues el descuido de la gobernación es prácticamente la realidad que marca este gobierno, y lo demás, como diría el general Obregón, el primer error es el que cuenta, lo demás son consecuencias, porque no solo es Ayotzinapa, es Tlatlaya, es Chapo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Chapo. Así es, el Chapo, la fuga, pero hay otros 1 o 2 acontecimientos más donde se ha visto involucradas las Fuerzas Armadas, la falta de crecimiento, la falta de creación de empleo y esa avalancha populista, y como dijo aquel, mordiéndose la lengua, hablan en contra de los populistas. Entonces, en esas condiciones, pues sería realmente una locura pensar que los ciudadanos o la población o los agentes económicos pues van a tener una confianza en quien identifican, porque es fácil hacerlo y además muy satisfactorio porque echas las culpas al otro del desastre en el que estamos hoy inmersos. Gracias, Ángel. A mí la verdad es que la intervención me genera más respuestas y más interrogantes. Entiendo, a ver si entendí bien. Ves el asunto más de Ayotzinapa más como un tema de círculo rojo,
A pesar de que aceptas, ¿no, Ángel, que fuera de eso los empresarios a lo mejor sí tienen elementos para estar más desconfiados, pero yo creo que sería interesante, por ejemplo, hacer una comparación rápida, no solamente de los primeros 2 años de Peña con respecto al último, sino también con el Calderón. Algunos de los factores que señalabas, la economía. Oye, la economía mexicana, cuando tuvo su peor caída fue 2009. Creo que cayó casi 4%, lo que no ha sucedido con el actual gobierno. No, Inseguridad. 6%. Lo que pasa es que se ajustó luego y quedó en 4.7%. 4.7%. La inseguridad. Los peores datos los tenemos de 2011, antes de que se produjera el cambio de gobierno. Corrupción. ¿En serio creen que es mucho mayor la corrupción hoy que antes? Quizá la diferencia que yo sí veo es que esta vez ha tocado la figura presidencial. Pero alrededor, la corrupción que se da en los partidos, ahí están los moches del PAN, contratos del grupo que maneja el la PRD, línea 12. La línea 12, ahí todos esos no me parece que marcan una diferencia entre el antes y ahora. Quizá la diferencia sí es esa, que esta vez el caso de las casas, perdón por la redundancia, pero apuntó y pegó en el presidente y su entorno familiar. Entonces, ¿por qué? Y esa tendría que ser mi primera pregunta frente a lo que vas a decir. ¿Por qué es mucho más dura la crítica hoy contra Peña que lo que fue contra Calderón, si algunas de las variables eran mucho más profundas en términos de crisis económica, en términos de recesión o en términos de inseguridad, que lo que ha sucedido en el último año con el presidente Peña? Y creo que eso es lo interesante en este momento de saber por qué o qué ha pasado en el país en el último año, y no solamente en el círculo rojo, que ha hecho pues que no solamente el enojo y la molestia, sino las críticas o las exigencias de la sociedad sean muchísimo más fuertes, como perla otro botón. Acabamos de ver los nombramientos en gobernación, entre ellos el del subsecretario del Partido Verde. Ya hay un movimiento de organizaciones de la sociedad civil que mandan una carta al presidente y le dicen, por favor, necesitamos que quite a ese subsecretario porque no cuenta con el perfil, ni con los antecedentes, ni profesionales, ni incluso de posturas ideológicas para estar en prevención del delito. Y mientras tanto... ¿Y ya lo quitó? Nosotros rompemos. ¿Y ya lo quitó? No lo ha quitado. No, pero por lo pronto la sociedad dice, nosotros rompemos. Cerca de 80 organizaciones dice, con ese señor que quiere trabajar con la sociedad civil, no vamos nosotros a trabajar. Ahí empieza a haber también cambios de actitud. Y respecto del asunto de Ayotzinapa y la crisis de derechos humanos, también comparando con el gobierno anterior, a ver, el gobierno anterior había logrado sortear más o menos bien la situación de la inseguridad y la violencia, achacando la mayoría de los actos de violencia a peleas entre criminales, ajustes de cuentas. Quizá esa es una de las cosas que cambian en el último año. No es fácil. Y de hecho la versión, aunque en algunos momentos se ha planteado que se haya tratado de una confusión o de enfrentamientos entre cárteles o grupos distintos de los cárteles locales de Guerrero, tampoco ha pasado. Y es más profunda. ¿Por qué? Porque el caso, por ejemplo, de Tlatlaya o de Ayotzinapa, por primera vez están apuntando directamente a la comisión del delito por parte de la autoridad. No hago distingos en este momento porque creo que la mayoría de la gente tampoco lo hace, José Luis, si es que eran policías locales o si era el Ministerio Público o federales. Por lo pronto, ahí supimos que la propia autoridad estaba vinculada en los hechos. Ya no se lo puedes checar a los criminales y a los ajustes de cuentas. Bueno, también, José Luis, también son criminales, aunque tengan placa, pero son criminales. No, o sea, cometen un delito, son criminales. Obvio, sí. A ver, a mí lo que me llama la atención es que en nuestro país, la verdad, esto que llama Ángel el círculo rojo, yo creo que es rojo por lo alarmante de los juicios infundados que se sueltan, y por lo tanto eso lo que genera es que todo el mundo se vaya como borrego siguiendo lo que se dice. Se está señalando aquí, es que Tlatlaya y Ayotzinapa es lo que han afectado considerablemente la confianza en un gobierno. Bueno, es tanto como hace un sexenio se decía que las tragedias de la guardería ABC, que además son
casualmente, desafortunadamente, Buen ejemplo, son el gobierno de similitud Calderón en también. número de muertos, ¿no? Que era lo que había afectado la confianza y se pidió la renuncia, bueno, se pidió mandar a la cárcel al director y al exdirector del IMSS porque había una responsabilidad ahí solidaria, etcétera. Bueno, hoy creo que eso queda como una grave memoria desafortunada, pero no creo que le haya cambiado la percepción al ciudadano de la confianza. O sea, lo que revela un hecho tan lamentable como eso es que fue una tragedia, al igual que esta, que hay un delito que perseguir. O sea, ¿no hay responsables? No, claro que los hay, y están muchos en la cárcel y otros siguen procesados. Pero lo que yo te quiero decir con esto es hablar a partir de un caso así de genérico, como que se afecta la confianza. Yo te apuesto a que los trabajadores de las fábricas, los obreros, los albañiles, los meseros, la cantidad de profesiones que hay en este país, no piensan que su día se fue afectado por el tema de Ayotzinapa o Tlatlaya y que por lo tanto la confianza está Ahora, pero déjame ciernes. preguntarte esto, la reacción del gobierno, el interés que se ha puesto en este caso, el estar dando mucha información. Digo, yo no creo en las teorías de la conspiración, pero el estar dando mucha información sobre este caso a unos días de que se cumple el primer aniversario, a lo mejor le da la razón a quienes piensan que el caso Ayotzinapa cambió la percepción, la imagen del gobierno. Es que, Pascal, al contrario, si tú me preguntas en el hecho concreto de lo que ha hecho la Procuraduría General de la República, con sus críticas y lo que sea, pero bueno, el hecho de hace unos días de haber encontrado científicamente un segundo cadáver y decir vamos a seguir esa línea, perdón, pero al contrario, lo que refleja es confianza de una investigación que se está haciendo, me parece seria. No me refiero a eso, me refiero a la captura del Gil, me refiero a la forma en que se trató el informe de la Comisión Interamericana, aunque hoy ya sabemos que el que hizo el informe de la comisión, el doctor Torero, se equivocó hasta en la dirección del viento. Eso está probado, ¿eh? Entonces, a ver. Es decir, pero le dieron una importancia excesiva, aunque iba en contra de las conclusiones de su propia investigación. Es que ahí voy en la línea de Ángel, o sea... yo creo que es el gobierno el que le está dando una importancia excesiva. Lo que nos demuestra este gobierno y por lo tanto a partir de ahí puede haber desconfianza, es incompetencia. Incompetencia a manejar un asunto de Estado y en vez de decir, a ver, la línea de investigación que maneja el Ministerio Público de la Federación en su calidad de representante de los intereses de la sociedad, es esta y está debidamente acreditada. Y no tengo por qué invitar a organizaciones extranjeras a que vengan a hacer ruido y además a hacerlo mal, ¿no? Pero lo que me parece es que lo realmente importante es que si nos seguimos llevando por criterios así de genéricos, así de y todos vamos persiguiendo la confianza a partir de algo que no tiene que ver con hechos concretos, que esos hechos tienen que hablar de cumplimiento o incumplimiento de responsabilidades del cargo, de la función, y decimos, es que se perdió la confianza. Bueno, pues es como el perro que se está mordiendo la cola y nunca llega a ningún lado. A ver, ¿quieren hablar Ángel y Humberto? Voy a hacer una pausa rápida y regresamos con esta discusión en Círculo de Ideas. No se vayan. Regresamos a Círculo de Ideas, Ángel Verdugo. Otra vez volvemos a lo mismo. Yo creo que en la medida en que mantengamos la posición de que la suerte de la confianza o la credibilidad de un gobierno, como es el caso del gobierno de Peña Nieto, esté soportada por cómo ha manejado el caso de esta tragedia en Iguala o Ayotzinapa, como sea, yo creo que es una visión parcial desde mi punto de vista. Pero aquí hay cosas tan curiosas como esta. Ahorita mencionó José Luis, trajo a colación el caso de la guardería ABC en Hermosillo. Pero ¿por qué nadie protestó con esta intensidad, ni siquiera mínimamente,
de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, o los 52 o 53 de la tragedia de un casino en Monterrey, por ejemplo. Los otros 150 desaparecidos. Así es, y o nos vamos a las fosas o a los 35 descabezados en Veracruz, en Boca del Río, etc. ¿Por qué este caso? Es que esa es la pregunta, Ángel. ¿Por qué con Calderón fueron más tranquilos, menos duros, menos exigentes? Espérame. Es decir, yo creo que aquí hay el factor que tú señalaste en tu artículo del viernes, superando aquello que dijimos, la verdad ideológica que comentamos en el programa anterior. Es ese dogma, esa fe que guía a muchos grupos interesados en vender una visión política que apunta evidentemente al representante del Estado, porque eso es fácil, es atractivo incluso para la corrección política. Vende y vende mucho, pero el problema es que vende en espacios muy definidos. Cuando uno lee la prensa, escucha los noticiarios radiofónicos y televisivos o a la comentocracia, como definió alguna vez Jorge Castañeda, tal parecería que el país gira en torno a eso. Sin embargo, si uno hiciere una serie de preguntas a personal diverso o una encuesta con otro enfoque, ¿cómo se veía a los estudiantes de Ayotzinapa, de la Normal Rural, hasta antes de esta tragedia? Ya se nos olvidó el trabajador de aquella estación de servicio que quemaron vivo ahí estos estudiantes, por ejemplo, y que nunca nada se hizo. De repente nos olvidamos de las tropelías día con día, bloqueos en la autopista, destrucción de propiedad privada y pública, etcétera. Es decir, a ver, no veamos esto como una discontinuidad. Esto que estamos viendo ahorita es un proceso, es un continuo, diríamos en matemáticas, donde viene el gobierno del presidente Calderón y el del presidente Fox y el de... Es decir, es el país. Qué bonito sería si dijéramos 30 de noviembre a las 12 de la noche, ahora sí, el velocímetro, el contador, el odómetro se pone en cero. No, cuando se trata de cuestiones políticas o de la gobernación, estamos hablando de un continuo. Cambia la persona, pero hay tareas que las instituciones realizan y particularmente en lo que se refiere a impartición y aplicación de justicia. No es válido, porque además no tiene asidero en la realidad, decir, bueno, es que lo que era con Calderón, las condiciones que enfrentó el que fue presidente, don Felipe Calderón, fueron muy específicas. El estallido del peor periodo recesivo después de la recesión de los años 20, que no tiene comparación. Esta es otra etapa, la caída de los precios del petróleo, etcétera, pero se supone que el gobernante puede hacerse de buenos funcionarios, de gente experimentada, que realice al menos lo que se llama en cuestiones de comunicación una reparación de daños. Control de daños. Control de daños, pero estos ni siquiera son hábiles para eso y recurren a lo que tú preguntabas. ¿Y por qué le han dado tanto juego a este informe que hasta ahorita hemos visto una serie de inconsistencias, pero a medida que el tiempo pase se van a ver más de manera más detallada? Porque ni siquiera saben eso, porque están ahora, como dicen, pasmados, apanicados, producto de la incapacidad que han demostrado en los últimos, en estos 2 años, 8 o 2 años, 9 meses. Es lo que pensaría. Humberto. Me parece vergonzoso que alguien aquí, que se supone pensante, busque pretextos para reprimir a los muchachos de Ayotzinapa. Es que se portaron mal, es porque ya tenían rato portándose mal. Eso equivale a decir que qué bueno que mataron a unos y desaparecieron a otros. Hay que tener cuidado con esas expresiones, Ángel. Te lo sugiero. Pero hay otra cosa que me parece... tener más cuidado tú, sí, señor, por esas posiciones infantiles y de los viejos clichés. Y tú que eres un propagandista de un gobierno que ni te paga por eso, pues estás peor, hombre. Por favor, hombre. Humberto, por si favor, justifica toda la barbaridad oficial, vas a ver Humberto, qué lejos vamos a llegar. Madura ya, hombre, ya estás viejo. Aquí hay un madura. problema serio. En política lo que parece es
Y el gobierno ha sido incapaz de dar una respuesta sobre los hechos de Ayotzinapa. Las respuestas que ha dado son insuficientes, no son verosímiles. Este es el asunto. Insisto, a mí la verdad no me interesa gran cosa, se la dejo a los filósofos. Pero, a ver, Humberto, ¿cuál te parece, es decir, cuáles te parecen inverosímiles? Bueno, yo no soy quien. Ahora, quiero decir otra cosa que tiene que ver con lo mismo. Sí. Que las encuestas no se han ocupado de Ayotzinapa, que no es una preocupación de los mexicanos. Eso me hace pensar que los periodistas de todo el país estamos mal, porque todos los días, todo este año, el caso de Ayotzinapa ha estado en los periódicos y frecuentemente en primera plana. Pero no le importa a los mexicanos. Bueno, por favor, Pepe, por favor, esa no es manera de tratar las cosas. A ver, creo que sí, hay cierto consenso sobre si hay cierto sentimiento, digamos, de malestar y enojo que es más pronunciado ahora que antes. La explicación que se ha dado es por la incapacidad del actual gobierno. No sé si eso significaría que es que el anterior era más capaz. Tengo mis dudas y creo que es limitada. Me parece que tiene que ver también esta sobreexigencia o mayor exigencia, o como se le quiera llamar, respecto del PRI, del gobierno del PRI, el actual, tiene que ver también con las expectativas con las que llegó. Un gobierno que, tú decías, no se puede romper un ciclo político como si empezáramos de cero. Pero déjame retomar lo que le dijo Mancera a Excelsior. Él, cuando dice que la gente está irritada con la clase política, no se zafa, ¿eh? No, dice, la gente en la Ciudad de México está molesta. Dice, yo sería mentiroso si dijera que está contenta. Así es. Hay un clima que va más allá del PRI. Pero esa mea culpa, digamos, también ¿de qué nos sirve que nos diga el jefe de gobierno? No es frecuente que alguien... Estoy consciente de que gobierno mal, bueno, pues sí, pero... Nosotros pero no es una expresión que escuchemos todos los días. Sí, habla de sinceridad, pero bueno, yo creo que al ciudadano no le resuelve... Habla de votos el 2018, no le resuelve nada frente a la rendición de cuentas que se necesita. Lo mismo. Mira, a ver, yo quería comentar un tema. Sí. Creo que Pepe le acaba de dar al punto. ¿Por qué ese 3.8, 3.9 de popularidad del presidente? Pues precisamente porque vendió unas expectativas altísimas al principio de su gobierno, se fueron de boca, ¿no? Y la ciudadanía sí se creyó que el mundo y sobre todo este país iba a cambiar y que la reforma petrolera nos iba a traer, como decían los gringos, grandes beneficios y no es el caso. Es decir, vamos a la mitad del gobierno y vemos que no hay esa bonanza de la que se habló, que no hay ese país mejor, que no hay ese país donde ya funciona todo. Y obviamente ahí es un punto claro y sensible donde la gente está molesta, está a descontento. Pero, o sea, lo que yo quiero señalar es ¿por qué la gente, cuál es la motivación de la gente de salir a votar? Pues evidentemente habrá unos que sea por deber cívico, que eso dice la Constitución, pero la gran mayoría es porque sale a buscar un mejor futuro para sí, para su familia, porque buscan en las alternativas qué es lo mejor o lo menos malo. Y voy aquí a un punto. Lo que ha sucedido hace unos días con las candidaturas independientes de la Suprema Corte avalando la limitación o restringiendo el acceso a estas figuras, creo que habla mucho de lo mismo. ¿Por qué están prosperando los independientes? Pues porque hay un descrédito absoluto a los partidos políticos y a la clase que liderea y se alimenta de los partidos políticos, y entonces empiezan a surgir figuras efímeras y con el riesgo de que eso puede llegar a tener, de nos toque un dictador que nadie conoce, pero que finalmente la gente está desesperada buscando alternativas de alguien que sí le cumpla para efectos de lo que prometió y cómo va a terminar el gobierno. Gracias a eso regresó el PRI. La gente dijo que regrese el PRI porque venía con esa imagen, sabe gobernar, tienen expertise, esa imagen son corruptos o pueden ser corruptos, pero saben cómo hacerlo. Y lo que estamos viendo es que el sentimiento de indignación no es ya solamente contra el PRI o no solamente es contra Peña, sino en general, y coincido respecto de toda la clase política. Y ahí la pregunta de fondo es si es un asunto solamente de personas, de capacidad de personas, de las modas de meter jóvenes, que por supuesto en este gobierno además no todos eran jóvenes, hay otros, hay varios dinosaurios que habían permanecido, pero si de lo que aquí es el problema es un doble desajuste. Dejamos la reforma política y los cambios que ajustaran las instituciones
a las nuevas circunstancias. Habría que preguntarse si hay alguien que pueda dar resultados en la situación actual. Y la dos, el país sí ha cambiado y el nivel de exigencia de la gente es muchísimo mayor, con círculo rojo o sin círculo rojo. Lo que pide, lo que se manifiesta y lo que exige me parece que es mucho mayor. Y ahí es donde me parece que en ese desajuste que está buena parte de la molestia. Llegamos al final. Muchísimas gracias a todos ustedes. Aquí nos vemos el próximo domingo en punto de las 9 de la noche. Esto es Círculo de Ideas. Hasta entonces. Deberíamos englobar, Es una cuestión legal. hablar con la reforma, que cada partido del interior Lo único que le cae el banco tiene que ver obtuvo sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito